El presidente del Gobierno anunció ayer que quiere acabar con el salvaje oeste digital y prohibir el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años. Una iniciativa que, por cierto, lleva 2 años bloqueada en el Congreso, que no es una novedad y que tanto Sumar como el Partido Popular se atribuyen y lamentan que Pedro Sánchez lo haga ahora suya. Bueno, más allá de estas guerras políticas, esto desde luego que ha generado un gran consenso, sobre todo entre los padres y la comunidad educativa, pero hay que reconocer que es muy difícil de aplicar. Por eso hoy vamos a hablar con un experto en el uso de los móviles en los colegios. Él es el presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, David Cortejoso. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en plena era tecnológica de la alfabetización digital, de la que tanto se habla, donde es verdad que la mayoría de los niños con 11 años bueno, pues ya tienen sus móviles y no entienden el mundo sin las redes sociales, ¿cómo se puede poner puertas a un campo tan peligroso cuando el recorrido que hemos venido haciendo hasta ahora es el contrario? ¿Es posible? Es posible y es necesario. Va a costar, seguro, pero que hay que dar pasos en esa dirección. Creo que lo tenemos claro desde hace tiempo, sobre todo en el ámbito sanitario y también en el ámbito educativo, que hay que dar pasos en esa dirección porque estamos viendo repercusiones desde hace tiempo, ya no solo de las redes sociales, de las pantallas, de la tecnología, del acceso a Internet, del contenido, de las horas de pantalla en todos nuestros menores de edad, y creo que es momento ya de ponerle solución y empezar a acotar como se acotan otras cosas sin problema. Porque, ¿cuáles son los principales peligros que están detectando, esos efectos perniciosos que detectan en los menores de 16 años en el uso y sobre todo en el abuso de redes, de plataformas? Claro, digamos que los problemas nos están viniendo por 2 vías. Por un lado, el sumar horas de pantalla, se están metiendo demasiadas horas de pantalla y eso está influyendo en su desarrollo, en su socialización, en su rendimiento académico, en su sueño, en su descanso, en sus otras actividades. Y no solo en las horas de pantalla, se están teniendo problemas o se están teniendo problemas por el contenido al que acceden. Todo eso está produciendo repercusiones en la salud mental, en la salud física, en la socialización. Hablamos de que hoy en día estamos viendo en las consultas de psicología, de medicina, de pediatría, casos de depresiones, de trastornos de conducta alimentaria, problemas con la autoestima, autolesiones, es decir, un montón de problemas que la única causa evidentemente no es el acceso a las redes sociales o a Internet en general, pero que les está incidiendo una temporada, en un desarrollo, en un momento de su vida en el que no tienen la cabeza preparada ni amueblada para encajar emocionalmente todo eso que están viendo y que van a acceder sí o sí, y tenemos que asumirlo. ¿Y son los menores conscientes de estos peligros? Porque claro, ellos, su forma de relacionarse muchas veces con personas de su edad y su forma de ver el mundo. No, los menores, los menores empiezan a conocer los problemas y los peligros que tiene Internet. No son conscientes de las consecuencias que eso puede tener en su salud, en su desarrollo, en su socialización, como te decía. Es verdad que empieza a haber desde hace tiempo ya mucha charla, mucha campaña de concienciación que se lleva a cabo con las familias, con los propios centros educativos y con los propios menores, y ya se les ha hablado muchas veces pues, del ciberbullying, del sexting, del grooming y todas estas palabras anglosajonas que tenemos. Y son conocedores de cómo funcionan. Es verdad que vienen nuevas remesas de menores y que hay que volverles a explicar tanto a las familias como a los menores estos problemas. Lo que no son conscientes son los peligros o las repercusiones que esos riesgos que tienen de ese consumo de Internet puede producir en su salud. Eso no son conscientes. No sabemos cómo se va a regular esta ley, pero claro, muchos padres estarán pensando, yo mismo tengo una hija de 14 años que tiene sus redes sociales, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a quitar de un plumazo? ¿Debería ser así? ¿Tendría que haber una especie de transición hasta los 16 años? Yo soy partidario de que haya una retirada instantánea. Radical. Radical. Porque nos está demostrando el acceso a esos contenidos que las repercusiones sobre salud mental son graves y son serias. Y yo siempre me hago la misma reflexión. En el momento en que lo tienen o se lo damos, normalmente, a no ser de que se produzca este hecho, lo van a tener para toda la vida. Entonces, no es mejor esperar hasta los 16, que es una edad bastante razonable, porque es verdad que a los 16 se produce un salto madurativo importante y tienen la cabeza un poco más amueblada y pueden encajar mejor lo que van a ver, porque lo van a ver. No es mejor esperar hasta esa edad, donde ya tienen una cabeza y una educación y un bagaje y una historia que les va a permitir encajar un poco mejor ese contenido. Yo soy partidario de que se les deniegue el acceso, igual que se regula el acceso a la conducción con un carné, con una edad mínima y otras cuestiones, el acceso al alcohol, el acceso a otras cuestiones, pues igual se debe regular y en algún momento hay que poner el límite, la transición progresiva, desde luego yo no la veo, no la contemplo. ¿Hay que culpar a los padres por dar estos dispositivos a edades tan tempranas? Hay que culpar, y me vas a perdonar, a las tecnológicas,
que nos están llevando por donde quieren, y es verdad que los padres, las madres tenemos cierta parte de culpa por dar unas herramientas sin averiguar cuáles son los problemas que pueden suponer esas herramientas y al mundo al que se les abre, qué les puede suponer en su salud, como hablábamos, ¿no? Yo creo que el principal problema lo tienen las grandes empresas tecnológicas, que nos llevan, que lo único que quieren es coger usuarios, atrapar la atención de los usuarios de cualquier manera, y les da absolutamente igual el contenido, la edad y las repercusiones sobre la salud. Ya sabemos que las grandes tecnológicas, las redes sociales, lo que hacen es polarizar, hacer que interactuemos y estar completamente distraídos del resto de nuestra existencia. Claro, hablas de las tecnológicas, de las plataformas digitales, claro, ellas no responden ante ningún tipo de delito de odio, de racismo, como cualquier medio de comunicación, por ejemplo. Sí que, claro, estamos sometidos a este tipo de conductas. Es más, alientan con los algoritmos, que lo estamos viendo estos días. Se está hablando mucho del bullying, incluso de posibles casos de suicidio. Esto entiendo que sí que de alguna forma va a evitar ciertos contenidos, ¿no? Al menos. Debería. Si se regula bien, claro. Si se regula bien y se consiguen métodos eficaces, que siempre está la trampa y ya se está viendo en Australia, en otros países que no han aplicado, pero es verdad que si se regula bien y conseguimos incrementar esa edad de acceso a los 16, a lo mejor los de 15 y los de 14 consiguen algún sistema para saltárselo, pero estaremos evitando que los de 13, los de 12, los de 11 y los de 10 accedan a un contenido que no deben acceder. Va a ser complicado meter mano a las tecnológicas, pero entiendo que todos los pasos y cuantos más países nos unamos en la misma dirección, va a ser más fácil y va a ser más difícil para ellos que sigan ganando terreno y avanzando en unos tramos de edad que ya son rayan lo inmoral, y todos lo sabemos, y hay que ponerle coto a este tema. Aquí todos a una, está claro, ¿no? Sí. Fíjense en las tecnológicas si les está molestando esto que anunció ayer Pedro Sánchez, que ya Elon Musk arremetió ayer mismo contra el presidente del gobierno, le llamó tirano, traidor del pueblo, Dirty Sánchez. ¿Usted cree, por ejemplo, el presidente debería quitarse de Twitter para dar ejemplo y por coherencia? Pues porque se critica a Elon Musk, pero bueno, ahí le estamos viendo. No estaría mal. Sigue publicando a través de las redes sociales y es mucha gente la que se ha ido quitando de X. No estaría mal dar ese ejemplo. Yo entiendo que hay que poner un límite a estas personas, a estos empresarios que creen que tienen un Estado o una nación en la que pueden gobernar a sus anchas con sus normas, y todos debemos de plegarnos a sus exigencias. Y quizás no estaría mal que tanto el presidente como el resto de la población le diéramos una lección, no a este hombre, sino a muchos otros empresarios también de tecnológicas, y empezáramos a dejar de utilizarlas, también para dar el ejemplo a los que vienen detrás, que es al final lo importante, ¿no? El que vean que las redes sociales está bien cuando se utilizan con la medida justa y para las cosas adecuadas, y el resto se dejan a un lado. David, Vox es el único partido que se opone a esta prohibición. Entiendo que, bueno, porque las redes sociales es un lugar donde ellos transmiten y hacen llegar muy bien los mensajes a los jóvenes. ¿Crees que les llega buena información política a los chavales hoy en día a través de Instagram y de TikTok? No. Me alegro que lo digas. Creo que no les llega buena información prácticamente de pocas cosas, porque está muy manipulada la información en las redes sociales, y al final pues lo que quieren es, no voy a decir que lavarte el cerebro, pero te quieren llevar por donde ellos te quieren llevar. Y al final las redes, y lo sabemos, sus algoritmos lo que hacen, como te comentaba antes, es polarizar. Al final solo hacen que confirmar tus ideologías o tus mensajes. Sabemos que si te detectan una décima de segundo más, ya solo te van a enviar vídeos o imágenes o textos de esa temática, y al final lo único que hacen es confirmar tu forma de pensar, cuando en realidad todos sabemos que una persona inteligente es la que contrasta precisamente con informaciones incluso contrarias, pues para hacerse una idea y un criterio adecuado, que es lo que debe ser. Al final las redes nos llevan un poco por donde quieren, no nos dan la información adecuada, y encima lo que hacen es polarizarnos, que es un grave error. Bueno, y por eso muchos jóvenes hoy en día no tienen espíritu crítico y son muy poco tolerantes, precisamente porque solo admiten lo que ellos piensan. Efectivamente. ¿No? Vamos a ver qué te preguntan nuestros compañeros de mesa. Ana. Hola, buenas noches. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en lo que acabas de decir. Creo que no son las redes sociales las que polarizan, sino el mensaje que se nos está mandando desde arriba. Es decir, ayer mismo veíamos a Irene Montero diciendo que había que barrer de fachas, entendiendo por fachas a todo el que no traga por sus postulados este país. Es decir, las redes te pueden reproducir eso, pero el mensaje se está mandando desde arriba, no son realmente las redes. Es una pequeña objeción que te hago. De todas maneras, dicho esto, en las redes
precisamente a veces dan bastante más miedo los adultos, ¿no? que los menores. Recuerdo un condenado que hubo en Castilla y León precisamente con la muerte del torero Víctor Barrio, que fue condenado además, y era un profesor de universidad, una salvajada. Bueno, hoy hemos visto un caso en la Universidad de Valladolid Tremendo. de un profesor que se alegraba de la muerte de este chico que murió en Burgos, que era de Valladolid, de Valladolid, por un puñetazo. Pues esto fue parecido, pero además encima quería profanar la tumba, bueno, una burrada. Es cierto que debería haber un control, sobre todo con el niños más pequeños. Lo que yo no tengo muy claro es determinar la edad. Evidentemente, usted es especialista, yo no. Y si eso al final no puede convertirse también en un sistema de control. Pero luego, además, ¿cómo se va a hacer? Porque hoy mismo ya está el debate qué se considera red social y qué no. Es decir, por ejemplo, YouTube lo van a considerar red social, pero WhatsApp no, porque dicen que es un servicio de mensajería, cuando la mayoría del acoso viene por WhatsApp. Es decir, es que me parece tan difícil poder determinar eso, y creo que ahí los padres sí tienen una responsabilidad muy fundamental. Los padres tienen una responsabilidad fundamental, eso es obvio, y seguiremos defendiéndolo desde mi profesión, desde todas las profesiones sanitarias, que hay que concienciar a los padres, a las madres, a las familias, porque son el primer núcleo de educación de una persona, y sobre todo con el ejemplo, más que con la palabra, y es los que pueden influir luego en que se utilicen o no bien estas herramientas, ¿no? Que los mensajes nos vengan de más arriba, también te doy la razón, es verdad que nos vienen de más arriba, pero tampoco quita eso a que las propias redes sociales luego nos reconduzcan por donde ellos quieren para hacernos pensar o confirmar nuestros pensamientos de una manera o de otra. Va a ser difícil, no nos engañemos, va a ser difícil, pero igual te repito que todos tenemos claro. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, el de la conducción, que no se puede conducir hasta los 18, hay una normativa, hay un permiso que te tienes que sacar, hay una Dirección General de Tráfico que te pone multas y hay unos peligros reales de pegarte un golpe o de matar a alguien. Pues es que con las redes sociales y con Internet pasa un poco lo mismo, es decir, hay unos peligros reales, hay una legislación que actualmente no se cumple, porque existe en España una legislación que dice que las redes sociales no pueden utilizarse antes de los 14 años y nos la estamos saltando. Y lo peor de eso, además, es que les estamos enseñando, fijaros lo que os digo, les estamos enseñando en España a los niños que hay unos servicios para los que existe una ley que te la puedes saltar mintiendo en la fecha de nacimiento y que las consecuencias son cero. Entonces creo que la educación que les estamos dando es bastante negativa. Tenemos que ponernos serios con este tema ya, y ahora sí hablo desde mi profesión por las repercusiones psicológicas y por las repercusiones de salud que están teniendo, porque estamos viendo un incremento, como os decía, en consulta, en hospitales, de autolesiones, de intentos de suicidio, de depresiones, de autoestima, de dificultades del sueño, de trastornos de conducta alimentaria, y podría ser un rato que es exagerado. Y la única explicación que le damos es el consumo de Internet y de las redes sociales. Y perdona un momentito, una segunda parte de la pregunta solo, breve. Hablamos de esas redes como difusores de esos mensajes polarizados, pero nada que no hagan ahora mismo determinadas cadenas, me da igual de uno que de otro lado, que repiten sistemáticamente también esos mensajes, o incluso la inteligencia artificial a la que sí que tienen acceso incluso en el centro escolar. ¿Qué diferencias hay ahí? A ver, la televisión, no nos vamos a engañar, los menores hoy en día, la televisión que ven son sus redes sociales y su móvil. Entonces yo en este caso, hablando de los menores de edad, lo descartaría. Lo que me comentas de la inteligencia artificial es que lo meto en el mismo paquete. Yo hablo de las TIC cuando hablo, no hablo solo específicamente de redes sociales. Es decir, habría que acotar no solo el acceso a redes sociales, el acceso a un montón de servicios en Internet que pueden producir problemas y que bien utilizados sabemos que pueden tener cosas positivas, pero sabemos que dan repercusiones negativas. Entonces vamos a limitar, vamos a poner una edad madurativamente hablando y que está demostrado ya por estudios científicos que a lo mejor es la adecuada, y vamos a poner unos sistemas reales de verificación para impedir la entrada y luego, evidentemente, trabajar con las familias y con los padres para educarles, para que se sienten, para que empiecen a hablarles de los problemas, de los peligros, saber poner las normas, los límites y, lo más importante, y repito, el ejemplo que les damos utilizando nosotros mismos esas herramientas. Porque no nos equivoquemos, educamos con el ejemplo, no con la palabra, y a veces les exigimos lo contrario de lo que luego estamos haciendo delante de ellos. Sí. Yolanda. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que estás comentando, y claro, el problema que tenemos con este tema es que precisamente esas tecnológicas, que son las que tú dices que son muy culpables de lo que está pasando, porque independientemente de quién lance los mensajes, se manipulan y se desvían y te hacen el fenotipo para que te llegue lo que quieres. Y claro, el problema es que eso es una cuestión global y por desgracia
pues quienes son dueños de esas tecnológicas son las personas que ahora mismo están más polarizando, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos al mayor tuitero del mundo mundial, que se llama Trump, y que resulta que sus mensajes están llegando y están destrozando aún más pues la mente y las posibilidades de discernir la realidad y de tener una opinión crítica. Y bueno, pues resulta que ¿dónde están las tecnológicas? Sí, sí. Allí, en Estados Unidos, donde hay donde precisamente eso es el salvaje oeste, pero ahora ya muchísimo más amplificado. Y luego yo creo que hay una cosa que sí que se podría atajar legislativamente, aparte de hacer una ley que ponga estas cortapisas, ¿no?, a las edades, y es el anonimato en las redes. O sea, yo es que ya lo he dicho en más ocasiones. ¿Por qué para comprar un teléfono y para tener una línea telefónica yo tengo que dar mi DNI y no lo tengo que dar para abrirme una cuenta de Hotmail o tener WhatsApp o tener Twitter? Y además es que, ¿por qué se empezó a pedir el DNI para tener un teléfono y se eliminó el anonimato en los teléfonos prepago? Precisamente para luchar contra la delincuencia, contra el terrorismo internacional, pero ahora resulta que esto que se está usando precisamente para eso, para tejer redes de pederastia, la web está oculta, o como se llame, la dark web, esta que ahí hay, bueno, pues corren los traficantes de armas y tal, y eso se sabe y pueden en un ciberdelito se sabe qué IP tiene mi ordenador y se sabe que yo soy la usuaria de esa IP y resulta que no se sabe quién es el usuario de un Twitter que se llama Me Vuelvo Loco 25. ¿Pero por qué? Bueno, pues buena pregunta, eso digo yo. Tú tienes toda la razón en ese sentido. Yo creo que es una de las propuestas, además, que se está barajando, la manera de certificar a través de un DNI electrónico o algún tipo de certificado digital quién es el usuario de esas redes sociales. De esa manera se evitarían esos problemas. Hablamos del acoso, hablamos del ciberbullying en el caso de menores, en el caso de adultos pues hay estafas, hay de todo y evidentemente sería una manera de solventarlo, ¿no? Que es muy complicado, va a ser muy complicado legislarlo cuando los grandes empresarios tecnológicos están en Estados Unidos y nosotros aquí, lo sabemos, pero nos ha pasado toda la vida. Con cualquier delito tecnológico, con cualquier juez español le manda una petición a un juez americano y a veces pues ni contestan, u otras veces contestan no sé cuántos años después cuando la cuestión ya incluso ha prescrito, ¿no? Y yo no soy entendido en legislación, pero sí que lo llega a leer, con lo cual... ¿Que es difícil? Sí. ¿Que hay que hacerlo? Sí. Y no por ser difícil no vamos a dejar de hacerlo. Repito, es una medida de apoyo que nos va a venir muy bien a aquellos y entidades, el Colegio de Psicología y todos los profesionales y otras organizaciones estamos haciendo desde hace años, que es concienciar. Y las familias nos lo llevan pidiendo muchísimos años. ¿Cuándo va a haber una legislación? Ya es hora de que la haya. ¿Será un primer paso? ¿Lo va a solucionar todo? No. Pero son pasos en la misma dirección que al final acabarán resolviendo algunos problemas. La presión de muchas familias ha hecho que en muchos colegios que se utilizaban las tablets y se utilizaban los dispositivos digitales hayan vuelto al papel. Y ha sido muchas veces gracias a las propias familias, que veían que eso tenía también su cara oculta, ¿no? y sus riesgos. Demasiadas horas de pantalla ya está demostrado que no es bueno y estamos viendo también países nórdicos y de otros lugares que están volviendo al papel desde hace tiempo y también porque se ha demostrado en estudios que por ahora el uso de pantallas a nivel educativo tampoco está mejorando los resultados académicos. Entonces, ¿para qué? Nacho. Mientras os escuchaba, estaba leyendo las repercusiones de la medida en Australia, se puede medir. Perdés toda esperanza, la prohibición no sirve para nada, es decir, la prohibición no tiene ninguna utilidad. Estaba leyendo también la historia de las prohibiciones, la mayor que fue la prohibición del alcohol, lo único que sirvió fue para que hubiera más dinero negro, más delincuencia, más mafia y más alcohol. En España, estaba leyendo, Ana, se han prohibido los toros desde la época de Felipe II, prohibiendo los toros de una forma permanente. La prohibición no aporta ningún valor. Perdamos toda la esperanza de que esa herramienta no es útil en absoluto. Ahora bien, tú has dicho una cosa muy importante, las familias. Yo creo que esa es la clave. Dices que las familias piden una legislación, perfecto. ¿Y dónde está su responsabilidad? Puestos a decir tonterías, como ayer dijo el presidente del Gobierno, nada menos que en un país como el que fue, que es una satrapía, y nada menos que después de 2 años de que su Gobierno estuviera parando esta legislación. Puesto a decir bobadas, ¿tú crees que sería factible una certificación para los padres
que demostraran que tienen actitudes digitales suficientes como para ser padres y, por lo tanto, para transmitir a sus hijos los valores digitales de algo con lo que van a tener que trabajar, porque la pantalla va a ser su herramienta de trabajo. Es decir, yo, padre, como español, me tengo que certificar digitalmente y acreditar que estoy en condiciones de serlo, porque la herramienta esta es muy peligrosa, más si yo no sé utilizarla. ¿Solo pides el certificado para eso, no para otras cosas? Esperemos. Bueno, empecemos por eso, pero hay para más cosas también, pero empecemos por eso, que es de lo que estamos hablando. Bueno, Una certificación. Podría valorarse una certificación. No sé si todos los padres y las madres querrían pasar por ahí. Pero me pillé la estupidez, obligatorio, ¿no? Sí, sí. Pero podríamos pasar. Pero sí, lo primero que te quiero comentar, a lo primero que has dicho, es el tema de la prohibición. Yo es que insisto, o por lo menos para mí, y siempre lo he enfocado desde este punto de vista, para mí no es prohibir. Para mí es retrasar el acceso, porque ahora están teniendo un acceso a una edad que no es bueno. Pero prohibir es prohibir, retrasar es retrasar, son dos cosas diferentes. Entonces estamos hablando... Sánchez no habló de retrasar, Sánchez habló de prohibir. Estamos hablando entonces de que prohibimos conducir un vehículo a un chaval de 16 años en España. ¿Y está bien prohibirle? Sí, ¿no? ¿O estamos diciendo que retrasamos la edad del carnet de conducir hasta los 18 años, que nos parece la edad adecuada? Yo prefiero considerarlo como un retraso y lo digo así y lo vuelvo a explicar porque una vez que se lo des, lo va a tener para el resto de su vida. Y está demostrado que sobre esas edades, 16, 17, 15, depende de la madurez de cada uno, tienen la cabeza mucho más amoblada y asumamos que van a ver y van a hacer cosas en Internet que no, pero si la tienen la cabeza más amoblada, van a encajarlo mucho mejor y las repercusiones en la salud, que es lo que debería importar, van a ser menores. Certificado digital, y ya acabo, certificado digital de capacidad. De capacidad, pues se podría contemplar, no digo que no. Porque una rápida, José, Sí. una rápida. Todos sabemos, y es un hecho, que el mundo tiene un problema de obesidad infantil. ¿Por qué no se prohíbe la venta de los tigretones? Totalmente. Totalmente. El problema es que... Pero es que no se prohíbe y nadie se lo plantea cerrar los Mercadonas cuando hay un niño cerca. Hubo un ministro que quería prohibir el azúcar, te recuerdo. Bueno, sí, El problema que tenemos en este mundo se llama dinero. Y mientras el dinero sea lo que manda, habrá muchas cosas que estén mal. pero eso no lo planteamos todos cuando recibimos la nómina también. Quiere decir que si la nómina no llega, ese sería el problema. También. Ándale. Bueno, veremos a ver si se regula con código penal también, porque lo que decías tú antes, bueno, pues mucha gente, muchos chavales no pueden tener redes sociales hasta los 14, lo tienen y no pasa absolutamente nada. David Cortejoso, muchas gracias por estar aquí, gracias por tus consejos, que muchos padres seguramente les vendrá muy bien y espero que también nos escuchen al Colegio de Psicólogos, ¿no? Para regular todo esto. Esperemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.